Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. En nombre de Allah, el Clemente, el más misericordioso, bienvenidos a ese curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. En ese curso, en cada clase, abordamos 5 dichos, 5 hadices. Y para la clase de hoy, el primer dicho es que el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: Allah el Todopoderoso ha declarado: oh hijo de Adán. Esa es una expresión en árabe que se usa para el ser humano, o hijo de Adán, o ser humano, ¿sí? En otras palabras. Mientras que me invoques y me pidas, te perdonaré lo que hayas hecho, y no me importará, oh hijo de Adán, oh ser humano, si tus pecados llegarán a las nubes del cielo y entonces me pidieras perdón, te perdonaría. Oh hijo de Adán, si vinieras a mí con pecados casi tan grandes como la tierra, y si entonces te enfrentarías a mí sin atribuirme ningún compañero, te traería el perdón casi tan grande como ella, es decir, como tus pecados, o la carga de tus pecados, la cantidad de tus pecados. Y en ese dicho encontramos el atributo de Dios, que es el más misericordioso, el más clemente, el sumo indulgente, que todo el tiempo vuelve a perdonarnos, vuelve con su misericordia, con su compasión hacia el ser humano. Pero la condición es que cuando el ser humano, mientras me invoques y me pidas, la condición es esa. Somos seres débiles, caemos en tentaciones, caemos en pecados, en controlarnos, pero lo importante es nunca dejar el vínculo, nunca romper el vínculo por completo con Dios. Sí, mientras que el ser humano está en ese proceso de autocontrol, autoesfuerzo, la lucha contra su ego, y sigue pidiendo a Dios su fuerza, sus bendiciones, y sigue invocando a Dios, entonces Dios también sigue ayudándolo. Y también muy importante en ese dicho es la parte donde Dios dice: sin atribuirme ningún compañero, ningún copartícipe. Entonces, muy importante también no caer en ninguna forma de idolatría, o incluso hay personas que también es una forma de idolatría no esperar o no creer, no confiar en la misericordia de Dios. Por eso, uno de los principios o atributos principales de Dios es Ar-Rahman Ar-Rahim, el más clemente, el más misericordioso. Y eso es algo que cada ser humano siempre debe tener presente, que a pesar de nuestras debilidades, pecados, hay siempre una puerta abierta para el ser humano para volver a Dios. Pero la condición es que sea un regreso sincero. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: sé en ese mundo como si fueras un viajero o un caminante, es decir, una persona que está de paso por un lugar. Y Ibn Umar, que Dios está, o sea, complacido con él, que era un discípulo, el hijo del segundo califa de Umar, que ahora se ha complacido con ambos, dijo, um, y decía, en ese sentido, agregar que por la noche no esperes vivir hasta la mañana y por la mañana no esperes vivir hasta la noche. Aprovechar la salud antes de los tiempos de enfermedad y aprovechar la vida antes de la muerte. Es decir, ahora el discípulo hace una explicación de lo que él entendió del dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, que sos un viajero, estás de acá de de un, de un paso temporal, ¿sí? De una queda temporal, y luego entonces vas a seguir al otro mundo. Um, y es una estadía temporal y tenemos que aprovechar esa situación temporal. Es decir, que uno siempre debe tener también presente la muerte y por eso aprovechar al máximo la vida antes de que él fallezca. Y asimismo, tiene que siempre tener presente las enfermedades y antes de enfermarse o contagiarse con alguna enfermedad o algún, sí, problema de salud,
hay que aprovechar también su condición física, su salud, su tiempo en general, para aprovechar, para servir a Dios, para cumplir el propósito de su creación. Incluso también para cumplir tus deberes, uno no debe esperar hasta la noche o hasta el día siguiente, ¿sí? Sino que siempre, en cada momento, tener presente a la muerte, ¿sí? Y por eso en cada momento, por eso dijo también que la persona que le agarró la muerte en el momento de fe, de ser un creyente, entonces Dios lo perdonaría y lo recibiría con amor, con misericordia. Y en ese momento el ser humano no sabe que en qué momento le puede tocar la muerte. Entonces, por eso uno debe siempre estar o debe siempre tener en un estado de preparación y como un viajero que siempre lleva pocas cosas con sí y también está siempre preparado para continuar con su viaje. Y asimismo, uno o el ser humano debe siempre ser preparado para el viaje de ese mundo hacia el otro. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que quien muestre enemistad, hostilidad hacia un valí, es decir, un amigo mío, ¿sí? Y los amigos del profeta son, acá más adelante se va a aclarar, pero primero dice que si uno se confronta o enfrenta a un amigo del profeta Mohammed, la paz sea con él, entonces el profeta dijo que yo también le declaro la guerra, ¿sí? Y mi siervo no se acerca a mí con nada más amado que los deberes religiosos a los que le he obligado. Entonces la definición de un amigo de Dios es, un amigo del profeta Mohammed, la paz sea con él, es aquel que cumple con los mandamientos, con las enseñanzas del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y eso también es un dicho muy lindo para entender que un valí, el amigo de Dios, no es un estado o una relación familiar. Uno no puede ser el amigo del profeta simplemente por el hecho de ser su cercano familiar o su pariente familiar, sino que la relación verdadera con el profeta es siempre basado en una dimensión espiritual y que es una persona que más cumpla las enseñanzas del profeta, lo más se acercaría al amor, a la cercanía del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y hasta tal punto que incluso Dios aclara que mi siervo continúa acercándose a mí con acciones nafil o nawafil, que son acciones voluntarias. En Islam tenemos dos categorías de mandamientos o virtudes. Tenemos las virtudes obligatorias y las virtudes voluntarias, hasta que yo lo ame. Y cuando le amo, yo soy su oído con el que oye, y su vista con la que ve, y su mano con la que agarra, y su pie con el que camina. Y si me pidiera algo, se lo daría. Y si buscara refugio en mí, se lo daría. Entonces acá tenemos ahora la definición de un amigo del profeta Mohammed, la paz sea con él, un wali, un amigo de Dios. Que los amigos de Dios, en otras palabras que se usa también la expresión del término santo, que un amigo, un wali de Dios es un ser humano que ya logra la perfección en términos morales y espirituales y cumple también no solamente con los mandamientos obligatorios, sino que incluso llega a un nivel muy alto de virtudes voluntarias, hasta que luego cada de sus capacidad o expresión está directamente bajo la voluntad divina, ¿sí? Entonces, es todo el tiempo sus acciones, sus decisiones, sus pensamientos son inspirados por Dios, ¿sí? El oído con el que oye, ¿sí? Su vista con la que ve, ¿sí? Entonces, en cada momento, en cada acción, en cada sentido, tiene siempre el enfoque en Dios y lo mira y hace las acciones, toma sus decisiones siempre de un ángulo o teniendo en cuenta la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cada de sus acciones es inspirada, es apoyada por Dios y él mismo, el Valí, el amigo de Dios, cada de su acción
está siempre con el fin de complacer a Dios, ¿sí? Y ese entonces llega incluso hasta un punto que si me pidiera algo, entonces Dios le otorga, acepta sus oraciones, sus súplicas. Y si busca refugio en Él, Dios también le da protección, ¿sí? Pero lo importante es pasar de los mandamientos obligatorios a este nivel de realmente convertirse en una manifestación de la bondad, de la misericordia, del amor y de las virtudes voluntarias. Y luego entonces Dios también se manifiesta a través entonces de cada de sus decisiones, sus inspiraciones, sus pensamientos. Entonces Él ya no tiene ninguna malicia o inmoralidad en su ser, sino que ya se libera de ese estado, y ese estado es también que en el Islam lo llamamos, lo definimos, nafse mutmainna, la persona, el ser que encontró la paz, el consuelo, la tranquilidad. Y ese es el estado de los amigos de Dios. Y un ejemplo de los mandamientos obligatorios y voluntarios es que, por ejemplo, rezamos 5 veces, que son los rezos obligatorios, pero una persona puede, por supuesto, también rezar más rezos, que sean rezos voluntarios, o incluso la oración a la noche, la última parte de la noche, que es la oración de Tahajjud, que son rezos voluntarios. Asimismo, si alguien te trata con justicia o con bondad, entonces es un mandamiento obligatorio también contestarle con bondad. Pero una acción voluntaria sería que alguien te trata con enemistad, con maldad, igual contestarle con bondad o hacerle favores. Si alguien no te da nada, igual a una persona, otorgarle algo o ser generoso, hospitable hacia él, serían acciones voluntarias, ¿sí? Y en ese sentido, uno, cuando ya eleva o pasa, supera ese estado, entonces se convierte en un amigo de Dios. El próximo dicho para la clase de hoy es que quien quite una pena mundana a un creyente, Alá le quitará una de las penas del día de la resurrección. Y quien alivie la necesidad de un necesitado, Alá aliviará sus necesidades en este mundo y en el más allá. Y quien proteja a un musulmán, Alá lo protegerá en este mundo y en el más allá. Y Alá ayudará a su siervo mientras que él esté ayudando a su hermano. Y a quien siga un camino para buscar conocimiento en él, Alá le facilitará un camino hacia el paraíso. No hay gente que se reúna en una de las casas de Alá, de Dios, recitando el libro, el Corán y estudiándolo entre ellos, sino desciende sobre ellos la saquina, la tranquilidad y la misericordia. Los envuelve y los ángeles los rodean. Y Alá los menciona entre los que están con él, y quien se retrase por sus acciones no acelerará por su linaje. Entonces también un dicho hermoso que muestra su síntesis es amar al otro por el amor de Dios. Y como recompensa es que Dios te va a amar, ¿sí? Entonces, si uno ayuda al otro, Dios te va a ayudar. Si vos perdonás al otro, Dios te va a perdonar. Y uno lo hace por el amor de Dios, y como recompensa de cada acción, entonces él recibirá el amor de Dios, su misericordia, su cercanía. Y por otro lado, acá también un punto muy importante, que es la búsqueda de conocimiento, ¿sí? Los esfuerzos para obtener conocimiento. Y no hablamos solamente de conocimiento religioso, sino que conocimiento o cualquier conocimiento, porque el conocimiento, la educación es un medio que nos lleva hacia la fe y la espiritualidad. Porque si no sabemos el camino, cómo llegar a Dios, cómo complacer a Dios, no podemos llegar a nuestro destino. Entonces es importante tener el conocimiento, porque a través del conocimiento tenemos las herramientas para complacer a Dios, para acercarnos a Dios. Y por otro lado, también importante son las reuniones para recordar, para alabar a Dios entre los musulmanes o en forma de una comunidad, porque eso es también el momento que cuando los ángeles participan, rodean nuestras reuniones y nos transmiten la tranquilidad, la misericordia, el consuelo, una sensación buena, sana, tranquila. Y eso
es también la belleza del Islam que encontramos por eso a través de los 5 rezos, que son también formas de alabar a Dios, pero también acá importante las reuniones, los encuentros para estudiar, para analizar y reflexionar mutuamente o de manera conjunta las enseñanzas o la alabanza, las virtudes. Y el último dicho para la clase de hoy: cuando Dios desea el bien para alguien, lo instruye en la religión. Y después aclaró el profeta: yo soy solo un distribuidor y Dios es aquel que da, que otorga. Entonces, 2 puntos muy importantes: que cuando desea a Dios alguien para una persona el bien, entonces le otorga el conocimiento de la religión, ¿sí? El discernimiento de la religión. Entonces, él llega al punto llega al punto de entender a más a profundidad los conceptos de la fe. Y cuando uno logra entender la filosofía, la profundidad de la fe, de los mandamientos, esa es, o eso es el bien o el tesoro real para un ser humano, ¿sí? Porque ese es el momento cuando uno luego se enamora de manera natural en los mandamientos de Dios y logra cumplir de manera natural la voluntad de Dios. Y por otro lado, muy importante, que el profeta Mohammed, la paz sea con él, no es en ese sentido un copartícipe de la divinidad, ni era un ser divino, ni era un intermediario entre el ser humano y Dios, sino que él es simplemente un distribuidor. Pero la fuente real es Dios. Y Dios eligió al profeta Mohammed, la paz sea con él, como su portavoz, como su representante, como su voz o su ser para llegar o transmitir su mensaje a la humanidad. ¿Sí? Pero muy importante que como musulmán, que no pidamos, que no dirijamos ninguna súplica hacia el profeta, ¿sí? Sino que siempre nos dirigimos hacia Dios. Por supuesto, debemos rezar por el alma del profeta Mohammed, la paz sea con él. Debemos agradecerle por ser este distribuidor, ese paso, ¿sí? Que nos transmitió el mensaje divino, y la mejor forma es rezar por él, pero no atribuir ningún poder divino hacia su persona. Eso ya sería todo para la clase de hoy, y hasta la próxima vez vamos a terminar con las oraciones, las invocaciones para el profeta Mohammed, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.